Bienvenidos al podcast de La Neta. Un podcast en el que no pasa nada. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast de La Neta. Hola, sean bienvenidos todos nuevamente a este podcast donde estaremos diciendo nuevamente La Neta. Pero esta vez está lloviendo, está la tarde a gusto. Tenemos aquí toda la ambientación, ¿verdad? Tal cual debe. Aquí ya Mister ya hasta prendió unas veladoras y el la incienso y todo. Y hoy queremos hablarles de leyendas que se cuentan. Fíjate que la tarde se presta para que nos platiques unas de tus leyendas. Tú eres bueno, tú sabes más bien muchas leyendas que han ocurrido aquí en la región, en esta zona. Me gustan las leyendas. Y prácticamente, como dices, la tarde se presta para platicar una leyenda y debatirla aquí. Porque me imagino que en todos los lugares, en todas las ciudades donde somos, en todos los barrios, en todos, se platican muchas leyendas. Entonces, hay que hacerle caso a las leyendas, porque las leyendas nos cuentan el México de cómo se vivía la gente en aquellas... Es lo que se platicaban antes, ¿sí? Porque no teníamos televisión, ¿ah? No, puta madre, ni cómo platicar de radio, ni periódico, yo creo. O sea, imagínate, ahorita llegas tú, prendes la televisión y sale la pinche telenovelota, la no sé, la de Destilando Amor, güey, no sé qué mamá, donde salía la de la gaviota, güey, y antes pues no tenían esa comodidad, entonces había que arrimarse con el abuelo, con el tío, a ver qué nos platicaba, o con el vecino para que nos platicara, me imagino que un cuento, una leyenda, muchas de las cuales quizá fueron ciertas, muchas de las cuales fueron invento de la creación de alguna mente muy brillante, porque realmente... Pero las que nos vas a platicar el día de hoy han trascendido mucho, ¿no? Pues sí, fíjate, una vez por mi trabajo me tocó visitar varios pueblos y mi sorpresa fue que muchos contaban las mismas leyendas que se cuentan en mi pueblo, son muy parecidas. En varias regiones del país se platican las leyendas muy similares. Uh-huh. Órale. Es algo parte que está en nuestra cultura mexicana, contarnos ese... Sí, y es que como me imagino que en esas épocas pues la vida campirana era más o menos lo mismo en todas las regiones, más o menos ocurrían los mismos sucesos, o sea, pues... Fíjate que sí, pues, andabas en el campo, en el caballo, sembrando, tal vez en las haciendas. ¿Conoces el Pedro Páramo de Juan Rulfo? De Juan Rulfo, sí. Esa es una maravilla. Yo cuando yo le tenía prejuicios, porque sabes que es una novela sobre el campo. Y cuando la empecé a leer, en realidad era una novela de miedo. Y un escritor increíblemente bueno. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que es de los mejores de todo el planeta. Sí, de toda la literatura que más te ha gustado. No, es Juan Rulfo, de Juan Rulfo, Pedro Páramo, ¿verdad? Buenísima. Te la platico más o menos. Va llegando el señor al camino a Comala. Comala. Un lugar muy bonito en Colima, ¿verdad? Por cierto. Sí, muy bonito, pueblo mágico, entretenido. Yo hablamos en un podcast sobre el pueblo y es parte de su magia. Va llegando el señor y va por la brecha. Y ya ves que está la laguna de Sayula por allá. Sí. Que está bien seco. No sé si en aquellos años estuviera bien seco. Me imagino que en esas épocas ya todavía tenía agua. Ahorita por que nos estamos gastando los recursos a diestra y siniestra, pues ya está una pinche carretera por el medio y lo hicieron. Pero habla de que va por el desierto, que dice, en esta tierra no crece nada, aquí el sol es lo único que rifa. Y va caminando y dice, ¿y tú a qué vienes? Yo vengo a buscar a mi padre. ¿Cómo se llama tu padre? No, pues Pedro Páramo. Dice, qué bueno. Total, para tampoco hacerle spoilers, cuando llega, se da cuenta de que toda la gente que vivía en Comala ya estaba muerta. Y te aseguro que se basó para escribir esa grandísima novela en puras leyendas locales, pues él era de ahí por la zona. Sí. Interesante. Pero, mister,
Nuevamente, ¿qué tenemos el día de hoy? Nuevamente, perdón aquí por el paréntesis, el día de hoy tampoco nos pudo acompañar el licenciado. Sigue teniendo problemas de salud por su sobrepeso. Sí, tiene su espalda medio malita, bueno, Sí, no sé sí, si la panza, la espalda, pero pues son los problemas de su sobrepeso, de su obesidad mórbida que también un poco de alopecia tiene. que lleva. Pero de todos modos, Lick, donde estés, un fuerte abrazo. Yo sé que escuchas los podcasts y pues te extrañamos mucho aquí en esta cabina de grabación. Y también los taquitos de tripas, ojalá de veras cuando deja de venir dejamos de comer tacos de tripas, aunque nos gustan mucho, pero también es bueno para la salud no comerlos tan seguido, ¿verdad? Bueno, mister, ya sabes, hay que mandarle un fuerte abrazo a Lick. Y Lick, te queremos mucho aquí en este podcast. Quiero empezar con una leyenda que es muy popular en mi pueblo, pero yo la he investigado y me encontré hasta una versión en Argentina, en Tonalá, pero aquí yo les voy a platicar la versión de mi pueblo. Pues más que nada de nuestra región, ¿no? Porque yo lo he escuchado, o sea, que le han hablado en varios pueblos, ¿no? Sí. Pero platíconos la mister, por favor. Bueno, la leyenda comienza así ya muy resumidamente. Cuenta la leyenda que una mañana del siglo XVIII, en plena misa, un grupo de desconocidos entró en el templo de San José. El templo de San José está a un lado de la escuela en la que yo estudiaba. Haz de cuenta, construyeron el templo y construyeron el monasterio a un lado. Cuando dejaron de usar el monasterio, con los años, con los siglos, lo convirtieron en escuela. Fue muchas cosas, pero lo convirtieron en escuela. Pero quedó la parte del monasterio, quedó la iglesia y usaron parte de los salones. Pues sí, yo me imagino que como en muchas zonas de aquí de México está la iglesia y a un lado hacían el monasterio. Los cuartos de las monjas o padres, no sé, eran los salones. Eran los salones. Sí, imagínate todo lo que no ha de haber ocurrido. No, ahí. Te daba miedo. Y atrás hicieron como la parte nueva, pero también tenía una capilla. O sea, la capilla se ve más nueva, de materiales más nuevos. Okay, pero te daba miedo. O sea, estamos hablando de una iglesia del siglo XVIII, del año, 1700, de los años 1700. 1700 y tantos. Según eso lo empezaron a construir en el 1701, o sea, es un edificio muy viejo. Sí, bastante viejo, ahorita más de 320 años. Un chorro. Güey, imagínate en 300 años lo que no ha de haber pasado por esos muros. Entra un grupo de desconocidos al templo de San José mientras el padre estaba en plena misa y en plena consagración. Este grupo de personas le cortaron la cabeza de un solo golpe. Verga, güey, no mames, o sea, cuando estaban en la misa, la consagración es lo más importante, se supone que es de la misa, es el clímax de la misa. De la misa. Entonces llegan estos güeyes gandallas y se meten a la brava y le mochan la cabeza de un putazo, o sea, imagínate, me imagino que lleno de gente. Llegan, ¿cuántos güeyes han de haber sido? No sé, 4 o 5 güeyes. 4 o 5. 4 o 5 güeyes malditos, así me estoy imaginando, güey, como de esos güeyes que andaban tipo ponquetos, pero de su época, ¿da, güey? ¿Sabe? Mira, o sea, como que andaban los güeyes con su, pues no sé, con su onda, porque oye, para meterte a matar a un cura que lo único que está haciendo es dar misa, no sé, algún coraje, no sé qué traen en la cabeza. Sí, güey, pero me imagino como que andaban de negro y con los pinches ojos andaban de negro. Sí, güey, pues no sé, pues para darle. La cosa es que en aquellos días, se daba la misa no hacia la gente como se da hoy, se daba volteando al altar, viéndose el altar, sí, cierto. Entonces el padre, cuando escucha a la gente decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¿Qué traen? Voltea y en eso le dan el machetazo en la guaja y se lo corta. Dice la leyenda que dio un solo golpe. Güey, pero no mames, güey, pinches vatos gandallas, güey. O sea, todavía lo agarraron por la espalda al padre. Imagínate, o sea, la fuerza también que tienes que tener para cortarle la cabeza. No, güey, ¿con qué le cortaron la cabeza, güey? Con un puto machete, ¿no? Con un machete. Pero, güey, no mames, yo creo de haber sido un pinche machete de esos que traen una leyenda en la boca, ¿verdad? Que dicen, no sé qué tipo de leyendas les ponen, pero no sé si te ha tocado verlos. Hay unos que dicen Viva México, solo
solo Jalisco es bello y así que le ponen unos letreros a la hoja del machete. Pero imagínate el filo que ha de haber tenido y la fuerza del hombre, pues, para arrancarle de tajo la cabeza, o sea, de un solo putazo. Nos dice la leyenda que primero cayó la cabeza, el padre aún con la hostia en la mano, cayó después que la cabeza poco a poco. Imagínate el terror de la gente que haces, güey, corres, gritas, lo defiendes, yo no sé qué. No, y luego los güeyes, pues como se miraban, yo me imagino que bien malandrines de negro y la chingada. Vienen... Pues, bueno, está extraño, la leyenda no aclara qué onda, qué motivos, no dicen el móvil del crimen, pero se dieron a la fuga, se fugaron al cerro y pues nadie supo quiénes fueron. Nadie supo. Y además imagínate el tamaño del pueblo, de los pueblos en aquellos años, era pues muy pequeño, supongo. Sí, relativamente pequeño, o sea. Prácticamente supongo que todo el pueblo estaba ahí presente. Fíjate que ahorita que comentas esto, de cuando le dices que le mocharon la cabeza al cura, se escuchó un estruendo aquí porque está lloviendo aquí. Un truenito, y como que ya nos está empezando a dar un poquito miedo y se nos está empezando a erizar un poquito la piel. Y, a ver, prosigue, mister, porque se está poniendo bueno y intenso este asunto. Dice la leyenda que nadie sabe, nadie supo por qué lo hicieron, pero desde ese día comenzaron a ocurrir cosas extrañas. En el templo se empezaron a escuchar sonidos, voces, lamentos. Imagínate, güey, de repente que se escuchen en el pinche sonido, tú llegas a rezar y luego de repente que se escuche: ¿dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿No te acuerdas que había una carpa? Había una carpa en las ferias del pueblo, güey, que estaba la niña cocodrilo. Sí. Que estaba la niña cocodrilo que tenía una cabeza de niño. En la feria de Aguascalientes se daba mucho eso de... Bueno, yo me acuerdo haberlo visto en una feria X, no recuerdo dónde. Y luego tenía un pinche cuerpo como de cocodrilo, pero como de foamy, así bien mal hecho. Y cobraban, no sé, 2, 3 pesos por entrar a ver a la niña. Y luego nos decía el de la entrada, nos decía: es que esta niña la castigó Dios porque desobedeció a sus padres y le mandó este terrorífico castigo. Y la niña le decía: ¿dónde está mi cuerpo? Y casi sí me imagino que pasaba con la leyenda del cura sin cabeza, güey. Sí, hay una canción de La Cuca que dice: allá en la feria de Aguascalientes conocí a la mujer cuca. Es esa misma historia que me acabas de contar, la hicieron canción los de... Sí, pues es que es un folclorazo, güey, andar en las ferias de los pueblos, güey. La neta es un folclor, güey, andar eso. Bueno, prosigue, mister, se escuchaban ruidos. Sonidos, voces, lamentos, pero lo que más llamaba la atención es que según la historia, algunas noches, a medianoche, se podía ver al padre, o a un padre, invitando a la gente a que entrara a escuchar su misa. Es decir, como dejó su misa a la mitad, a lo mejor su misión era terminarla. O sea, si no termina su misa, no iba a dejar de estar en pena. Pero imagínate tú, o sea, ¿quién va a pasar primero a medianoche enfrente del templo? Pues que un borrachín, no sé, primero nadie, ¿verdad? No, y güey, si pasa un borrachín. Sí, algún despistado ahí por ahí que anda en la noche trasnochando. Ay, cabrón. Los pinches trononones que están pasando y platicando estas historias de miedo. Ya se nos empezó a encuerar el chino, a enchinar el cuero. Una de esas noches, una pareja que pasaba por ahí, estos no eran borrachines, pues por alguna razón se les había hecho muy tarde. Pues quedaron echando calentura, los pobres por ahí. Para regresar a su casa. Y ya se nos hizo noche y ándale María, córrele. Sí, porque en nuestro pueblo en esos días había muchos mesones, habrá Dios, ¿verdad? Sí. Vieron que un sacerdote los invitaba a entrar a escuchar la misa. Ellos, pues les dio pena negarse. Ya, imagínate el padrecito parado en la puerta y decía: venga a escuchar mi misa. Y luego peor si María diciendo: ay, yo traigo mis rodillas retirraspadas, padre. Y el padre diciendo: pásate, María, que escuches la Santa Misa, mira, para que expies tus pecados. La chingada, y María con las rodillas bien rojas.
Pues sí, padre, entonces. Y luego pues ya, a lo mejor ya más con el pecado encima dijeron, no, pues es una señal de Dios que entremos a... Sí, que nos tenemos que casar. Sí, instalando. Entonces pues no se pudieron negar y entraron. Todo transcurría con normalidad. Imagínate en esos días, pues no había electricidad, tenían que tener velas, ¿no? veladoras. Como que muchísimas para que alcance la luz a medio verse. Sí, una luz media tenue. Una luz media tenue. Bueno, todo transcurría con normalidad hasta que cuando llegó el momento de la consagración, es decir, el padre siguió dando su misa normal, dicen, no, está dando el padre la misa, y amarraron su burro en la entrada, y se metieron a la misa y estaban escuchando al cura, y todo bien hasta que llegó el momento de la consagración. ¿Y qué pasó? Que vieron con terror que la cabeza del cura se desprendía del cuerpo poco a poco. En eso, el viento apagó las velas del templo, también poco a poco. Se cerraron las puertas y se empezaron a escuchar gritos y lamentos. La pareja intentó huir, pero fue inútil, pues no pudieron abrir la puerta. El miedo los hizo perder el conocimiento, se desmayaron del pinche susto. No más se desmayaron, imagínate todo lo que les ha de haber pasado. La leyenda original escrita por Samuel Contreras Sánchez dice que el cuerpo se fue haciendo esqueleto y se fue haciendo polvo hasta que desapareció. Güey, pero imagínate, de eso que estás en la misa y ves que se le empieza a arrancar la cabeza al padre. No se muere, yo me muero, ellos corrieron, yo me muero ahí del susto. Yo hermano empiezo a gritar, ¡ay, güey! No. Y abran la puerta y luego las pinches cuartononas de esas de madera. Y tan bonitas, y siguen esas puertas. Pesadísimas, de esas de madera que, como tú dices, existen las puertas de todavía existen las puertas que les hace el tiempo, o sea, nada, de tan buen material, de tan el buen trabajo y por lo mismo de tan buen material y buen trabajo que tienen esas puertas, pues están pesadísimas y enormes. Pues sí, mira, ya hace poquito fui lo entrevisté platiqué con el sacristán, y en aquellos días se usaba enterrar a los curas o a la gente importante en el atrio, ¿verdad? En el piso, güey. Sí. O sea, el piso es de madera de ese templo, y bajo el piso... Bajo la duela. Sí, bajo la duela estaban enterrados un chorro de cuerpos. Y le pregunté, ¿y alguno no tenía cabeza? Y solo se rió, solo me dijo... y asustan. Y me dijo, mira, mejor ni te platico porque no vas a querer volver. Yo la verdad estuve en esa escuela y yo soy muy incrédulo, pero yo la verdad es que yo no me arrimo de noche ahí ni para hacer uno de mis videos. Y es que volvemos en un transcurso de 300 años que no ha pasado por esos muros. Imagínate, guerras, invasiones, aquí nos pasó. O sea, desde nos invadieron los franceses y ahí defendieron una parte. O sea, sí, fue un cuéntale. La invasión francesa, independencia, revolución, guerra cristera, y cuanto más que ha pasado por esta zona. Y cuéntale. Y párale de contar, exacto, y siguen sumando hechos. Y se siguen sumando historias. Hay una que no voy a platicar, pero también ya, bueno, pues ya es más actual. Al amanecer, el sacristán encuentra la puerta cerrada y al abrirla sale la pareja gritando: oye, ¿por qué nos encerraste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y dije, yo cerré temprano. Ya recuperados de que se desmayaron del miedo. Ya. Yo me imagino que arañando la puerta, ábranos. Y dice, no, pues yo cerré. ¿Ustedes por qué están adentro? ¿Cómo abrieron si yo tengo la llave? Metieron? Si yo solo tengo la llave. ¿Cómo se metieron? ¿Por dónde se metieron, verdad? Sí. No, güey, pues es que sí está cabrón, ¿verdad? O sea... Y sale la pareja disparada gritando. Seguramente esta pareja fue la que platicó la historia para toda la gente que se encontró por el susto. Imagínate, te digo que yo me hubiera muerto del susto. Al paso del tiempo, más personas cuentan la misma historia y dicen que aún hoy, algunas noches, aparece el padre invitando a que escuchen su misa, porque no hay quien aguante el susto y que esté consciente hasta que el padre termine de decir su misa. O tal vez ya no la pueda terminar, pues se hizo huesito, ¿sabes? O sea, güey, está cabrón. Sí está de pensarse. Y es que imagínate, van pasando las épocas, los años, las modas,
y se van quedando un poco en el olvido las historias y le vuelve a pasar otra vez a otras personas la misma historia y vuelven a entrar a escuchar la misa. Dicen, mira, nos queda cómodo ahorita, no sé, a escuchar misa de gallo que le nombramos nosotros. Nos queda cómodo, de una vez hay que entrar a escuchar el cual, es toda una trampa mortal. No manches, mister, la neta, qué pasado de lanza está esto. Pero este asunto todavía guarda más leyendas. También en mi pueblo hay un templo que le decimos el Santuario. Es un pueblo muy, muy bonito que si buscas en mis videos de la neta puedes encontrar a algún video que habla sobre la historia de este templo. Este templo ya había uno antes, pero el nuevo se empieza a construir en 1732. Imagínate, güey. No mames, güey, volvemos otra vez 300 años, güey. 290. Y sientas, este templo es un templo muy, seguramente lo conoces. Sí, claro, pues yo crecí ahí en ese barrio. O sea, yo conozco el santuario de día y de noche, ahora sí que de día y de noche. Tiene muchas leyendas, leyendas, pero vamos a escoger solo una. Es un templo muy elegante, es un templo muy decorado que tiene un chorro de arte, de arte increíble. Tiene un retablo de pocos que quedan ahí, de los pocos que quedan en existencia. O sea, ese retablo tiene muchísimo trabajo, muchísimo mano de obra de tallado, o sea, y luego todo está cubierto en oro. Y si en este pueblo hay arte, está ahí, en el santuario. Exacto. Bueno, también San José tiene un fresco, pero bueno, ya haré un video sobre eso. Hay una historia muy interesante de ese templo que habla sobre los exorcismos de verdad. Exorcismo. Sí. O sea, ya ahorita nada más dijiste exorcismos, güey, y como que se me enchinó la piel así. Sí, en las películas del exorcista sale que va el cura a la casa de la muchacha, ¿no? Según esta leyenda, al poseído lo tenían que llevar a ese templo. Sí, porque yo sé, porque yo lo he visto, entras y antes de llegar al altar, a los pies del altar, sí. Abajo, exactamente abajo de la cúpula, está una estrella, ¿eh? Una estrella, sí. Sí, y así, eso me ha tocado verlo, y yo ya había escuchado algo así, más no he investigado, pues, como lo traes tú, mister. Sí, la leyenda cuenta que hay pocos templos autorizados y que cuentan con los recursos suficientes para realizar exorcismos. Es el caso de este templo del santuario del que estamos hablando, que posee esa estrella de la que tú acabas de mencionar, que es la estrella de los exorcismos. Esta se encuentra exactamente en el piso bajo de la cúpula principal, como tú mencionas, y tú puedes verlo fácilmente. Sí, yo me acuerdo porque pues yo de morrillo, yo crecí en este barrio y pues realmente no soy ajeno a todas esas cosas. O sea, es algo que evidentemente se ve, y te digo, a mí me tocó de niño y conocía muy bien al sacristán, y pues era donde al típico templo donde nos mandaban a la doctrina, donde yo estudié el catecismo para hacer la primera comunión. ¿Verdad que sí daba miedito de todos modos? Y de todos modos, pues yo anduve en el santuario, pues no sé, me escapaba y me metía atrás donde los sacerdotes se ponen su indumentaria, pues, para dar la misa. Y hay muchas estatuas de santos que no las tienen exhibidas acá en el templo, las tienen atrás, escondidas y todo. Inclusive hasta cometíamos, no sé cómo se le nombra eso, pero hasta jugábamos con ellas. No. Sí, había uno que llegábamos y le decíamos, chócala, y le saludábamos, y pues era una estatua de madera, o sea, Muchos dicen que quitaron que había una estatua de quien lo construyó y que la quitaron y la emparedaron, porque mucha gente le empezaba a rezar pensando que era un templo, pero simplemente pensando que era un santo, el señor que la financió. Y bueno, y tiene muchas historias. De hecho, en la segunda intervención francesa, ahí fue donde más resistencia. Sí, yo supe que mandaron fundir las campanas
y construyeron 1 o 2 cañones, no sé. Sí, cuentan cuentan esa leyenda que mandaron tumbar las campanas y fundieron 2 cañones y con esas hicieron oposición. Le hicieron resistencia, obviamente, al ejército francés. Sí, un ejército poderosísimo. En esas épocas estuviéramos hablando de los gringos los gringos ahora. O sea, era el ejército francés, el ejército más poderoso del mundo. Bueno, pues cuenta la leyenda. Bueno, no, de hecho, antes de eso, si tú te paras ahí junto a la estrella, tú ves toda la demás duela, la ves en excelentes condiciones, pero la estrella se ve desgastada. Sí, está más dañada. Sí. Eso es verdad, yo lo he notado. Yo creí que, a ver, bueno, yo a mi creencia, creo que la duela se había desgastado del centro, porque donde está la estrella, porque es el centro, a los pies del altar, por el tráfico, pues, por el flujo de gente que tiene más flujo, ¿no? O sea, es lo lógico. Es lo lógico. Pero, a ver, platícanos, Pero mister. cuenta la leyenda que cuando se dispone a hacer un exorcismo, llevan a la persona ahí y la ponen dentro de esa estrella. Y una vez comenzando los rezos, ya no se puede salir de ahí. Imagínate qué miedo. Entonces el espectro, o no sé cómo decirle, empieza a luchar, pero dentro de la estrella no puede salirse hasta que terminan el rito. Sí, exacto. Cuenta la leyenda que al terminar de dar su sermón, un sacerdote repentinamente se detuvo ante la mirada. Ay, güey. Se detuvo, se paralizó ante la mirada de todos los presentes y dice, oye, ¿este qué trae? O sea, estaba dando el sacerdote su misa normal. Sí, arriba en el... Sí, en el altar. En el altar estaba dando su misa, su sermón. Y de un repente, cuando lo terminó, se paralizó así, viendo... Y se quedó... Viendo hacia la congelado. Hacia la estrella. Su rostro mostraba pánico. Se le notaba que estaba sudando de miedo. Y que estaba asustado. Sí, luego... siempre cuando tú muestras miedo, es muy evidente que las personas lo notan, que estás demostrando miedo. Sí, porque nada más se cayó, se estaba... Sí, imagínate toda la gente que estaba ahí, qué pedo, güey, con trae? el cura, qué pedo con el padre, no manches. ¿Qué trae? Se le pasó la dosis, no sé. Frente a él, y en el centro de la estrella, estaba parado un espíritu maligno que lo observaba con expresión de furia, que solo él pudo observar. El sacerdote se armó de valor y a pesar de que estaba el espectro ahí parado dentro de la estrella, y obvio, como dice la leyenda, no se puede salir de la estrella, terminó su misa. Cuando termina su misa... No manches, y luego este trueno que acaba de pasar ahorita, no manches, qué pedo. Cuando termina su misa, el espectro desapareció. Al terminar la misa, la gente fue a preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Qué traes? Y él les platicó, lo que pasa es que estaba el diablo parado ahí en el centro de la estrella, y les contó el suceso, y la gente pues ya empezó a crear la leyenda. Y dicen, porque también fui a platicar con ellos, que aún, claro, no avisan, aún se siguen realizando exorcismos ahí cuando es necesario. Cuando toca o sea, ahora sí que sale un caso de una posesión demoníaca. Y si te paras ahí en medio, sí se siente... Se siente la vibra, ¿verdad? Se siente la vibra. Fíjate que una vez me tocó, cuando era niño, escasos 10 años, yo era, pues te digo, o sea, yo crecí en ese barrio y era mucho de que vamos al santuario y para las fiestas del santuario le ayudábamos al sacristán a tocar las campanas y fui monaguillo de ahí del santuario. Entonces hay los adoradores nocturnos, la adoración nocturna. Sí, aún existen. Sí, existe. Deben de existir desde Sí, y entonces me acuerdo que no sé por qué nos dice
el sacristán no se quieren quedar a ayudarnos para ahorita que termine la adoración nocturna. Pues obviamente quedan toda la noche velando al Santísimo y hacen misa y todo. Y no sé por qué el sacristán dijo que si nos queríamos quedar para que le ayudáramos, porque iba a haber una misa de medianoche. Entonces los adoradores, pues nada más, pues está uno o dos, y los demás descansan y se van turnando. Entonces me tocó pasear por todo el santuario y se escuchan murmullos. ¿Cómo qué horas era? Como a las 11, 12 y media de la noche. Y está callado todo está callado, un silencio, y se escuchan murmullos. Y yo volteaba a ver al adorador, y el adorador no estaba rezando en voz alta, estaba leyendo sus oraciones en un libro normal, y no estaba en voz alta, y se escuchaban los murmullos. Yo decía, ¿qué pedo? Andaba bien asustado, hasta que me acuerdo que el siguiente día le platiqué a mi papá, y mi papá me dice, mira, lo que pasa es que hay una razón física, que como los templos tienen cúpulas, se encierran los sonidos y se guardan, y entonces como que ya, pero de todos modos ese día yo estaba, lo que sigue de cagado, lo que sigue de asustado. No, sí da miedo, yo también soy muy incrédulo, pero sí da miedo, sí te asusta, la verdad. O sea, hay cosas que... Y luego sigue teniendo la luz, aunque ya es luz eléctrica, sigue teniendo la luz bajita. Bastante tenue y todo. Sí, fíjate que sí hay cosas que... Pues siempre buscamos lo primero, o sea, la razón lógica de por qué pasan las cosas. Pero llega un punto en donde a veces la ciencia no nos lo puede demostrar. Sí, hay cosas que la ciencia no puede explicar, le buscas otra explicación. Pero seguramente la explicación está en la ciencia, sin embargo el miedo, ¿quién te lo quita? Exacto, o sea, son buenas historias, buenos relatos, pero no manches, mister, me tienes súper emocionado con estos pinches relatos. Aparte de que aquí donde estamos grabando, en nuestro estudio de grabación, ahorita está cayendo un tormentón, marca Diablo, ahora sí. Están bastantes ruidos, bastantes truenos. Estamos un poco asustados ya aquí, mister. Ya. Ahí está. Ahí está la prueba. Estamos, y luego más que se nos propició con este tema que habíamos preparado de las leyendas. Fíjate que todo se nos acomodó. Todo se nos acomodó, una noche bastante lluviosa. Pero a ver, mister, ¿tienes otra leyenda que contarnos? Sí, tengo otra que todo el mundo conocemos. Esta sí es de toda Latinoamérica y España. De un dominio público, pues. Sí, la de La Llorona. Esa todo el mundo la conocemos. Sí. Y de hecho tengo digo que soy muy escéptico y tengo una experiencia con ese tema de La Llorona. Bueno, esta leyenda cuenta la historia de amor de un español y una muchacha originaria. Pero esta leyenda, digo, se cuenta de España a todo Sudamérica, en México. En México es muy popular, en todos lados. En todos lados, güey, en todos lados es muy... Y cada quien tiene su versión. Y esta es la versión que se desarrolla aquí en nuestra región, ¿no? Sí, la que aquí conocemos o la que yo conozco. Cuenta la leyenda de La Llorona, que todos conocemos, la de... ¡Ay, mis hijos! De hecho, hay hasta una película, güey, hace poco salió varias, las Lloronas y luego La Llorona. Hay una película de miedo, güey, que yo vi en una plataforma de ahora durante el confinamiento, que estuvimos ahora en la cuarentena, en una de las plataformas de televisión en streaming. Está una de La Llorona, güey, nomás que no la he visto, se me hace que está en HBO, güey. No sé si es HBO o en Amazon. Pues vela y la platicas la próxima vez. Sí, igual la voy a... No la he visto, pero a ver, dale. Cuenta la leyenda que en tiempos de la conquista una mujer indígena mantuvo un romance con un soldado español. El fruto de ese romance fueron 3 hermosos hijos. Es decir... Pues 3 mestizos, ¿verdad? O sea, sí, como todos nosotros. Como todos nosotros, realmente somos producto del misticismo. Del mestizaje, ¿verdad? Honestamente el misticismo. Pues sí, o sea, del misticismo que a su vez provoca el mestizaje.
dice que, bueno, a raíz de esto, ambas culturas, la española y la local, rechazaron a esta mujer, pues su relación era prohibida. Ella fue a suplicarle al español que formalizara su unión con ella, y este lo que hizo fue casarse con otra española. Gandaya el vato, pues, o sea, también, el cabrón le hizo la la estaba enamorando. Le hizo la maldad, le habló bonito, le dijo, estaban mira, enamorados de verdad. le dijo, mira, mija, yo te pongo tu casa, te la mueblo, te pago el colegio de los niños, Sí, y me va bien, pues yo trabajo aquí con los chidos, acá que somos los españoles, la chingada, estoy ganando bien, cotizo en el Infonavit, te voy a sacar tu casita y la Yo quiero imaginar que sí estaban enamorados, pero sus culturas no lo permitían. no les permitieron. Entonces el español dijo, pues, ¿qué vas a hacer? El español pues decidió casarse con una Digo, mejor me caso con esta que le dejó el problema a la muchacha. Sí, porque Como todas sigue pasando. Entonces, porque 3 criaturas no es poca cosa, o sea, 3 criaturas es un problemón. Y siempre lo ha sido. Y el problema fue que a ella, el español, pues como quiera, se casó con una española y pues en su cultura lo siguieron aceptando. Uh-huh. Pero a la muchacha indígena ya no Sí. cupo ninguna de las dos culturas. Porque Sí. la cultura local se sintió traicionado. Entonces, ¿cómo te fuiste a enamorar del enemigo? Del enemigo, exacto. Y los españoles, dentro de la cultura española, pues ¿cómo te vas a enamorar de una mujer nativa, pues? O sea, Sí. Entonces la muchacha quedó sin un respaldo, pues. por ningún lado, o sea, no te querían ni aquí, ni te querían de allá. Imagínate la desesperación de la pobre muchacha. Porque generalmente la historia cuenta, no, es que la Llorona pues fue la mala, ¿no? Pero en su desesperación tampoco... Nadie sabe las causas que la llevaron a hacer lo que venía cargando, o sea, de dónde voy a comer, sí, qué voy a hacer, qué vamos a vivir, no que por ningún lado, dónde, o sea, debe haber sido algo muy... medio cabrón, ¿no? Sí, o sea, sí. medio pasado de lanza. Dolida, sola, sin lugar a dónde ir y desesperada, la mujer fue al río y ahogó a sus queridos hijos. Bueno, Porque mames, no tenían- imagínate de eso de mamá, no te hagas pendejo conmigo, te voy a bañar. Te voy a bañar. Oye, mamá, pero pues ya me bañé en la mañana y la chinga. Sí, cabrón, pero te bañaste de tierra. Ahorita te voy a bañar con agua. Ven, mira, y está bien calientita, bien chida. Oye, mamá, pero yo no sé nadar. Te vas a meter aquí al pinche charco conmigo, güey. No mames, güey. Ahora, imagínate qué pensamiento estaría pasando por la cabeza Imagínate su desesperación. para decir, no güey, es no mames. justificable tampoco, pero también hay que entender la desesperación que pueda... O sea, no mames, la única salida que tengo es desaparecer estos pues, ¿qué pinches les voy a dar de chamacos. tragar? O sea, ¿qué vamos a hacer? Nadie nos va a querer. O sea, debe estar feo. Total, que termina ahogándolos. Los ahoga, los 3. Y el río se encarga de arrastrar Los cuerpos, los sí, pequeños pues, cuerpos. Imagínate hasta que se le perdieron de vista. el cauce del río, pues ese con fuerza, me imagino como están los ríos ahorita en la actualidad. La mujer, enloquecida de dolor al darse cuenta de lo que había hecho, empezó a gritar: ¡ay, mis hijos! Y terminó también con su vida colgándose de un mezquite que estaba... Güey, pues imagínate, güey, después de la pinche desesperación, güey, y luego el remordimiento de conciencia de después de haber cometido el crimen, o sea, normalmente te cuelgas de la cabeza. Y fíjate que siempre ha habido la historia. De hecho, estoy viendo una serie en HBO que se llama The Outlander, el visitante. Outlander. Y trata de eso, de que es como un demonio el que se apodera de las personas y hace que cometan un crimen, y luego por la desesperación y el remordimiento del crimen hacen que ellos mismos se suiciden, y el demonio se alimenta del dolor de las personas.
Y es tema delicado, ¿no? Porque sí, o sea, te dan la advertencia al principio del programa. Esta serie se trata de esto. ¿Quieres verla? Ya es bajo tu responsabilidad, porque en estos tiempos sí es tema delicado. Sí, exacto. Entonces, ahorita lo que me está cayendo el 20, pues que en todas las épocas y en las culturas ha pasado lo mismo y sigue pasando. Y todo, entonces quiere decir que los pinches demonios han existido toda la vida, yo creo, o sea, desde el principio de los tiempos y van a existir hasta el final de los tiempos. Pues cuenta la leyenda que el dolor y la culpa no la dejaron descansar en paz, y en algunas noches aún se le puede escuchar buscando a sus hijos por todos los ríos, gritando: ¡ay, mis hijos! Pero imagínate con qué pinches truendo los ha de buscar. No, hay un video, de hecho lo vamos a poner el audio aquí. Hay un video de alguien que supuestamente la grabó. Pero te digo que yo tengo una historia personal con esto. Con el tema de la Llorona, ¿eh? Hace algunos años yo vivía, el patio de mi casa daba al arroyo. A un arroyo. Y varios amigos, ese arroyo se comunica con un río, y curiosamente esos amigos vivían también a espaldas del arroyo, pues, o sea, de ese vecinos. río, sí, de ese río, pues, corría. Entonces se empezó a escuchar un sonido así como que el que les voy a poner ahorita. Voy a poner el ruido del YouTube. Entonces estaba muerto de miedo que se está escuchando. Igual así una tarde lluviosa. Y se empezó, pero fuerte. Sí. Dice, ay cabrón, estoy alucinando. A la mañana siguiente, pues, no había tanta facilidad de comunicación. Creo que existía ¿cómo se llamaba ese Messenger de Messenger? Sí, el de Hotmail, el Messenger. El Messenger. Y les dijo, oigan, ¿escucharon esto? Estoy alucinando. Y me hizo una, yo sí. Y me hizo otro que tenía por allá, yo también. ¿Y cómo se oía? Y me hicieron la mismita observación, o sea, todos coincidían. Entonces varios lo escucharon, pues. Sí, o sea, el tema. Que, bueno, pues yo soy de los escépticos y resulta que varios más lo escucharon, entonces sí estaba bien. ¿Y cuántos años tenías, mister, cuando más o menos? 16, 17. O sea, estabas adolescentón, o sea, ya más o menos. Ya más o menos no era, o sea, un terror de niño, ¿no? Eso me imagino más, mister, que estabas en tu habitación en la noche. Solo. Medianoche, solo jugando. Ya ves cómo son esas casas de antes que tienen zaguán y luego todos los cuartos están alrededor de un patio. Hay el baño que está en la orilla del patio. Y me imagino a mister acostado en su cama, solo, una habitación grande. Sí, grande. Ya con su pijama de adobe. Ya con su pijama de los Thundercats y la chingada. Puerta de mezquite. Y muy acurrucadito ahí dentro de su cama, cobijado. ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer? Poner, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese canal? Golden esa madre. Entonces dice, pues ¿qué voy a hacer? Vas a jugar un ratito aquí con el ganso, chingue su madre. Y empieza a jugar la pinche jugadera con el ganso cuando empieza a escuchar. Ay, un pinche lamento. Me imagino que hasta pinche ganso se escondió. Cerré la puerta, ¿verdad? Esas puertas de antes de herradura. Que le pones una llavesota, ¿verdad? Sí, cerré la puerta y el viento con todo, neta, son de los mayores sustos que me he parado en mi vida. No manches, sí, fíjate que sí hay tema, o sea, a más de alguno nos ha de haber pasado una pinche historia así, o sea, yo en otros momentos les estaré platicando las historias que me han pasado o las anécdotas que yo les puedo contar. No son muchas, pero sí también me han sacado buenos sustos. Ya ahorita por el tiempo ya no nos alcanza porque tenemos que terminar este podcast. Espero que les hubieran gustado nuestras historias. Estas leyendas pues son muy locales, pero yo siento que en cada uno de nuestras ciudades, de nuestros municipios, de nuestros países, pues pasan leyendas muy similares. Platíquenos
cómo viven ustedes sus leyendas. Cuéntenoslas y nosotros estaremos investigando y les estaremos haciendo próximamente un podcast sobre sus leyendas de sus municipios. Háganoslas llegar, cualquier mensaje, háganoslo llegar por mensaje, por audio, vía Facebook, lo que quieran, por lo que quieran. Estamos abiertos y seguiremos platicando de todos estos temas, que fíjate que hoy se nos prestó la tarde-noche, con lluvia, muchos truenos, se puso el clima. También cerquita del arroyo. Se puso bastante bien el clima para este tipo de narración. Pues muchísimas gracias, Mister, por la narración. Y a nuestros escuchas, muchas gracias. Muchísimas gracias por escuchar esta pendejada que realmente no aporta nada, pero pues les damos nuevamente reciban un fuertísimo abrazo, y con todo el cariño hacemos este pequeño podcast para que, pues como lo es, por diversión, simplemente es pasar el rato a gusto, pasar un rato ameno, convivir y chinchunchan. Nosotros aquí aprovechamos, echamos una cheve, una cervecita, un tequilito, un mezcalito. Espero que cuando ustedes estén escuchando este podcast estén también escuchándolo con un cafecito, una cervecita, un mezcal, un tequila, un ron, un brandy, un whisky, un coñac, un guaro para todos nuestros amigos colombianos. Un guaro que buenísimo, el antioqueño, me encanta. Es curioso, pero tenemos varios seguidores de Colombia, no sé qué sí, no, un saludo a toda la gente colombiana, mis más sinceros saludos para toda la gente. Pues de mi parte sería todo, Mister. De la mía también, y como siempre decimos al final, recuerden que esta fue La Neta.